Esto sucedió en la estancia La Colorada, en el partido de Junín, hacia el sur, en los últimos días del mes de marzo de 1928. Su protagonista fue un estudiante de medicina, Baltasar Espinosa. Podemos definirlo por ahora como uno de tantos muchachos porteños sin otros rasgos dignos de nota que esa facultad oratoria y que una casi ilimitada bondad. No le gustaba discutir. Prefería que su interlocutor tuviera razón y no él. Su padre, que era libre pensador, lo había instruido en la doctrina de Herbert Spencer. Pero su madre, antes de un viaje a Montevideo, le pidió que todas las noches rezara el Padre Nuestro y se hiciera la señal de la cruz. En el transcurso de los años no había quebrado nunca esa promesa. Cuando Daniel, su primo, le propuso veranear en La Colorada, dijo inmediatamente que sí. No porque le gustara el campo, sino por una natural complacencia y porque no buscó razones válidas para decirle que no. El casco de la estancia era grande y un poco abandonado. Las dependencias del capataz, que se llamaba Gutre, estaban muy cerca. Los Gutres eran tres: el padre, el hijo, que era singularmente tosco, y una muchacha de incierta paternidad. Eran altos, fuertes, huesudos, de caras ahindiadas, de pelo que tiraba rojizo y casi no hablaban. La mujer del capataz había muerto hace años. En el campo, Espinosa fue aprendiendo cosas que no sabía y que no sospechaba. Con el tiempo, llegaría a descubrir y reconocer a los pájaros por el grito. A los pocos días, Daniel tuvo que ausentarse a la capital para resolver una operación de animales. A lo sumo, el negocio le tomaría una semana. Espinosa, que ya estaba poco harto de su primo, prefirió quedarse en la estancia con sus libros de texto. El calor apretaba y ni siquiera la noche traía un alivio. Y en el alba lo despertaron los truenos. Espinosa se despertó y el viento sacudía las gasolinas. Oyó las primeras gotas y dio gracias a Dios. El aire frío vino de golpe. Esa tarde, el salado se desbordó. A la mañana siguiente, Baltasar Espinosa, mirando los campos anegados desde la galería, pensó que esa metáfora que equipara a la pampa con el mar no era del todo falsa, al menos esa mañana. La lluvia no cejaba. Los Gutres, ayudados o incomodados por el pueblero, salvaron buena parte de la hacienda, aunque hubo muchos animales ahogados. Los caminos para llegar a La Colorada eran 4. A todos los cubrieron las aguas. Al tercer día,
Una gotera amenazó la casa del capataz. Espinosa le dio una habitación que quedaba al fondo, al lado del galpón de las herramientas. La mudanza lo fue acercando, comían juntos en el gran comedor. El diálogo era difícil. Los Butres, que sabían tantas cosas en materia de campo, no sabían explicarlas. En toda la casa no había otros libros de texto que una serie de la revista La Chacra, un manual de veterinaria, un ejemplar de lujo del Tabaré, la historia del Shorton en Argentina, algún que otro relato erótico o policial y una novela reciente, Don Segundo Sombra. Espinosa, para distraer de algún modo la sobremesa inevitable, leyó algunos capítulos a los Butres, que eran analfabetos. Espinosa se había dejado crecer la barba. Y solía demorarse frente al espejo para mirarse la cara cambiada, y pensaba que aburriría en Buenos Aires a todos los muchachos con el relato de la inundación del Salado. Rondando por la casa, siempre rodeada por las aguas, dio con una Biblia en inglés. En las páginas finales, los Guthrie, tal era su nombre genuino, habían dejado escrita su historia. Eran oriundos de Inverness, habían arribado a este continente posiblemente como peones a principios del siglo XIX. Eran altos, fuertes, huesudos, y se habían cruzado con indios. Sí, se habían cruzado con indios. La crónica cesaba hacia 1870 y poco. Al cabo de unas pocas generaciones habían olvidado el inglés, ya no sabían escribir. El castellano, cuando Espinosa lo conoció, les daba trabajo. Carecían de fe, pero en su sangre perduraban como rastros oscuros el duro fanatismo del calvinista y las supersticiones del Papa. Eran altos, fuertes, huesudos. Les habló de su hallazgo, pero casi no lo escucharon. Hojeando el ejemplar, sus dedos lo abrieron en el inicio del capítulo del Evangelio según San Marcos. Para ejercitarse en la traducción y acaso para ver si entendían algo, decidió leerles algunos capítulos de ese texto. Lo sorprendió ver que lo escucharon con atención y luego con marcado interés. Lo llevan en la sangre, pensó. Pero también se le ocurrió que a lo largo del tiempo los hombres han repetido siempre dos historias. Por un lado, la de un bajel perdido que busca en los mares mediterráneos una isla querida. Por otro, la de un Dios que se hace crucificar en el Gólgota. Los Butres despachaban la carne asada y las sardinas para no demorar el Evangelio. Al principio había desconfiado de los Butres y había escondido en uno de sus libros de texto los 240 pesos que llevaba consigo. Ahora, ausente el patrón, él había ocupado su lugar y daba órdenes tímidas que eran inmediatamente acatadas. Los Butres lo perseguían por la pieza, por el corredor. Parecían como perdidos. Una vez,
Mientras leía, notó que le juntaban las migas que él había dejado sobre la mesa. En una oportunidad lo sorprendió. Lo sorprendió hablando de él, con respeto, pocas palabras. Concluido el Evangelio según San Marcos, quiso seguir leyendo alguno de los 3 textos que seguían, pero el padre le pidió que si podía repetir el mismo, para entenderlo mejor. Una noche soñó con el diluvio, lo cual no es de extrañar. Los martillazos de la construcción del arca lo despertaron y pensó que acaso eran los truenos. En efecto, la lluvia que había amainado volvió a recrudecer. El frío era intenso. Le dijeron que el temporal había roto el techo del galpón de las herramientas y que iban a mostrárselo cuando estuvieran arregladas las vigas. El temporal comenzó un martes. El jueves se lo recordó un golpecito suave en la puerta, que por las dudas él siempre cerraba con llave. Se levantó y abrió. Era la muchacha. En la oscuridad no la vio, pero por los pasos se dio cuenta que estaba descalza. Y después, en el lecho, que había venido desde el fondo, desnuda. No dijo una sola palabra. No lo abrazó. Solo se tendió junto a él en el lecho y estaba temblando. Era la primera vez que conocía a un hombre. Cuando se fue, no lo besó. Espinosa pensó que ni siquiera sabía cómo se llamaba. A la mañana siguiente, el día comenzó como los anteriores, salvo que el padre habló con Espinosa. Quería saber si Cristo se había dejado matar en la cruz para salvar a todos los hombres. Espinosa, que era libre pensador, pero que se vio obligado a justificar lo que les había leído, le dijo que sí, para salvar a todos los hombres del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es algo bajo tierra donde las ánimas arderán y arderán. Y también se salvaron los que clavaron los clavos. Sí. Había temido que el capataz le exigiera respuestas por lo que había sucedido anoche con su hija. Luego del almuerzo le pidieron que releyera los últimos capítulos. Espinosa después hizo una larga siesta. Un leve sueño interrumpido por persistentes martillos y vagas premoniciones. Al atardecer, se levantó y salió al corredor. Y
pensando en voz alta, dijo: las aguas están bajas. Ya falta poco. Ya falta poco. Repitió Guthrie como un eco. Los tres lo habían seguido. Hincados en el piso de piedra, le pidieron la bendición. Después lo maldijeron, lo escupieron y lo empujaron hasta el fondo. La muchacha lloraba. Al abrir la puerta vio el firmamento. Escuchó un pájaro gritar y dijo: es un jilguero. El galpón de las herramientas no tenía techo. Habían arrancado las vigas para construir la cruz. Alfredo, que era escéptico, despertó rezando. Aterrado hizo promesas como cuando el equipo de los sueños en Pesadillas se asoma al descenso. Se cambió en la cocina mientras tomaba unos mates, evitando preguntas incómodas. Luego salió a la calle. Caminó a La Plata y al Domingo, buscando aire y fuerza. No los encontró. Trataba de no pensar, de poner distancia entre él y la realidad. No podía. Compró merengues en La París. Serían una prenda de paz. En ese instante crucial de los primeros saludos, cuando los labios dicen palabras que el corazón no dicta. En ese instante cruel en que el juego no iniciado se empieza a definir. En las calles se encontró con camiones y colectivos repletos de hinchas con destino al estadio. Había subido con gusto, saltando hasta calambrarse y enloquecido cantando el amor por la camiseta de Gimnasia. Al mediodía llegó a la casona de 1 y 54, donde diagonal 78 se asoma al bosque. Miró la puerta, cómplice de beso, estación final de caminata. ¿Podría hoy cruzar la frontera? Estaba ahí, frente a ella, aterrado. Presentarse con un paquete de merengue le parecía patético. Bien caro los había pagado. Tuvo ganas de volverse. La sonrisa de Claudia, anticipándose al timbre, lo convenció. Te están esperando. A papá le gusta la puntualidad. Le contó que al padre le gustaba almorzar temprano e irse a dormir. Ella estaba hermosa. Alfredo vio la primavera. Se saludaron sabiéndose observados. Caminaron de la mano. No hubo marcha atrás. Claudia le dio un beso y lo empujó. Impulso y dulzura. Se habían conocido de manera parecida en Plaza San Martín, cuando el incendio de la gobernación. Curiosos cánticos e insultos a la montada. Y una carga que no sería la última. Él la había tironeado del brazo para que el caballo de abajo no la atropellase y el de arriba no la porreara. Ella lo había besado en la mejilla. Se siguieron viendo. Alfredo estudiaba astronomía en la Facultad del Bosque, Claudia música en el Conservatorio de Calle 12. Él siempre la esperaba afuera para acompañarla hasta la catedral. Ella tocaba el órgano de tubos. Él, los cielos. En las salidas no coincidían. Ella iba con amigos platenses a Macondo, el boliche de calle 45. Él a peñas pobres, en las casas de estudiantes, donde por poca plata se toma vino, triste, pero se canta alegre hasta el amanecer. Aprovechaban las ocasiones en que coincidían para ir al cine, ver algo de Fellini, recorrer el zoológico, museo, el bosque, gratis. Eran gustos que podían darse, siempre de la mano. Domingo de por medio Claudia insistía en acompañarlo al estadio para alentar a Gimnasia.
Cuando jugaba de local, él inventaba excusas. No se perdonaría jamás hacerle pasar un mal momento. En las últimas semanas los pedidos de ella y las excusas de él fueron cada vez más frecuentes, hasta que una tarde Claudia sentenció. ¿Es este domingo o nunca? Elegís vos. Pero... Los padres estaban instalados en el recibidor de la casona, en un sillón. Alfredo se sentó en una silla. Aumentó la incomodidad de la situación. Claudina se enteró que así le decían los padres, estaba sentada en el apoyabrazo. 3 contra 1 era desparejo. Notó que los padres también estaban incómodos. Giró la cabeza, recorrió el mobiliario y le atrajo la atención una imagen de San Ponciano, sobre una mesa, con un mantel blanco y una franja color azul marino. La vela encendida no se decidía si irse o quedarse, como él. Recordó los rezos de la mañana. ¿Alguien habría escuchado? Confiado, miró hacia adelante, todo comenzó. ¿Y de dónde me dijo que era, joven? No, aún no le dije. ¿Cómo explicar que había nacido en Ingeniero Balbín, una estación olvidada por casi todos, no por él? Había vivido en Germania y en Coronel Granada. 2 pueblos perdidos, como él. Simplemente nombraba el último destino del padre ferroviario. Alfredo Gómez, de Junín. ¿Su familia tiene campo? No, precisamente. Mi familia se dedica al transporte. Gómez dijo. Sí, Alfredo Gómez. ¿Son parientes de los de la laguna? No, mi familia paterna es de San Juan. Mi padre llegó a Junín por cuestiones del transporte. Recuerda que le dije, señora. ¿Y su madre? Mi mamá es del sur de Santa Fe también, de apellido Calegari. Joven, ¿y qué estudia? Astronomía. El padre se asomó por la ventana de calle 1. Desfilaba la pasión vestida de lobo o de león. El juez movió la cabeza, que sí, que no. Ah, astronomía. Sí, señora. Sí. ¿Cuánto falta? Alfredo detalló materias para aprobar. Cuando llegó a 12, el juez dijo. Preguntaba por la comida. Hubo risas que distendieron. Alfredo pensó que también era la primera vez de los padres de Claudia. Se distrajo. El juez lo miró fijamente, ignorando al resto. Mire, joven, todos mis hijos varones son profesionales. El mayor, Juan Martín, es sacerdote. Está acá en la catedral, dedicado específicamente a sus tareas pastorales, a las damas de caridad. Después vienen los mellizos, Juan Carlos y Juan Antonio. Ellos son abogados penalistas en su carrera judicial a fondo. Después está Juan Alberto, que es teniente coronel en Zapala. Y el más chico, Juan Ignacio, es médico pediatra en el Sor María Ludovica. Sí, ya le conté, papá. Ah, sí. Todos dedicados a sus magnas profesiones. Y a la familia. Tenemos 8 nietos. 9, con el que esperan en el sur. Las bombas de estruendo parecían ahora sonar en el propio recibidor. El padre se dirigió nuevamente a la ventana de calle 1. Corrió las cortinas. Y mis hijos no tienen otro interés que la profesión. No fue la frase del padre, sino el tono lo que a Alfredo le despertó curiosidad. También lo había percibido cuando detalló la actividad de sus hijos varones, ayudándose con los dedos. ¿Qué estaría tratando de decir? En un domingo como hoy, el sacerdote está dedicado absolutamente a sus tareas pastorales. Los mellizos juegan al rugby en los tiros. El médico está de guardia en el hospital y al del sur, ni lo cuento. Está a 1400 kilómetros. Y dígame, ¿qué lo trae? Quedó paralizado. No imaginó que la situación sería tan incómoda. Claudia salió con una jugada inesperada. Le dijo a la madre que fueran a ver si la mesa estaba lista. La mención del almuerzo desvió la atención del padre hacia el reloj. Marcaba la 1 de la tarde. Sin público femenino, el padre dijo. Ahora. ¿Vas a la cancha, pibe, vos? Sí. Sos mensana, me imagino. Sí,
Soy tripero desde antes de venir a estudiar. El padre fue hasta la imagen, se persignó, dijo algo en voz baja que Alfredo no pudo entender. Parecía agradecido. ¿Y vas a la cancha? Allá, Junín, ¿de qué cuadro eras? Soy del Verde, de Sarmiento. Alfredo remarcó el tiempo presente. Era hincha de Sarmiento. Le molestaba tener que explicar que la pasión no se diferencia entre un sábado o un domingo. Qué lástima que por tu edad no lo viste a Pentrelli, pibe. Pero mi papá me contó. Alfredo tomó aire y creyó que empezaba otra historia. Habló de Sarmiento, de Pentrelli, del asunto de la huelga del año 52, de las tardes de sábado en el cemento, hinchando por el Verde y el fervor de los domingos en el bosque. Todo eso contó. El padre hizo señas de que se sentaran juntos. Le puso una mano al hombro y Alfredo continuó. Mi viejo me habló de él. Me dijo que se cansaba de hacer goles. Sí, Era 7, ¿no? casi siempre. También jugaba de volante, tirado a la derecha. A mí me gusta cuando vamos... Escúchame. ¿Vas a la cancha vos? Sí. Hoy le ganamos. Te puedo asegurar, pibe, que hoy le ganamos. Nos tienen alquilado desde que vino su vendía. Sí. Pero hoy le ganamos. Yo voy a ir con mis amigos en el entretiempo, que ahí no nos cobran. El padre parecía un chico en la juguetería. Confesó que hacía 20 años que no podía ir al estadio del Bosque. Explicó que a ninguno de sus hijos le interesaba el fútbol, que con Claudia tendría que ir a la platea y encontrarse con conocidos. Y que adiós doctor de acá, y que cómo le va señor juez de allá, que ni los goles si los hacían podría gritar. Concluyó con un tono amargo señalando a Me quedo en Calla. casa, los miro pasar y después me voy a dormir para no amargarme. El parlamento le hizo juntar más saliva en la boca. Lo miró a los ojos, anticipando otra pregunta tan incómoda como las iniciales. Vamos. Sí, vamos. A mí mi hija me contó todo, pibe. Mi viejo también era ferroviario. Y a mucha honra. El de Junín sintió desplomarse. El padre le dijo que con la verdad nunca hay que achicarse, que nada está perdido, hasta que suena el silbato final y que a veces, derrotado, igual hay que seguir dando pelea. Habló de gloria y de estadística, de humildad y de decencia, del amor por la camiseta, aunque se sufra. El juez finalmente se detuvo. Alfredo se dio cuenta de que le hablaba no solo de fútbol. Preguntó. Y si usted sabía todo, ¿por qué me hizo pasar por esto? Para saber de qué manera estás hecho, pibe. Ahora puedo dormir tranquilo. ¿Se puede saber por qué están tan animados ustedes? ¿Sabes una cosa? Alfredo me contaba que su familia conoció al doctor Levenson. Abnegado y altruista. Lástima que no llegó a presidente. El juez le puso la mano sobre el hombro a la esposa. Entre los dedos asomaba con discreción 2 entradas. Escucha, mujer. Alfredo me contó que viene de familia de correligionarios. ¿Pasamos a la mesa? Vamos, Petrelli. ¡Gómez! Bueno, Gómez. Sí. Te cuento que con Gómez, después del almuerzo, nos vamos a ir a dar un paseíto por el bosque. A ver, para hacer la digestión. ¿Un paseo de 90 minutos? Bueno, según lo que dure el entretiempo. No, yo también voy. La pared estaba tirada. Alfredo iba camino al gol.
viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. En la primera semana de clases, la señorita Lidia informó a las madres de primer grado superior que aquel año no tendrían que comprar el libro de lectura. Mostrando la caja que los contenía, dijo: El ministerio ha enviado cantidad suficiente. Cada niño tendrá el suyo. A nadie le causó extrañeza. Algunos se habían acostumbrado a la sidra, al pan dulce y a los juguetes que se retiraban en el correo. Otros a la furia y al silencio. Una mano alzada tímidamente pidió la palabra. Preguntó detalles del libro. La señorita Lidia mostró un ejemplar y dijo: Se llama Niños Felices. Tiene bellas ilustraciones a todo color. Pronunciaba la L hasta la exageración, como le habían enseñado en la escuela normal, como Lolita Torres en La Edad del Amor. Abrió una página, al azar, para mostrar el libro. La madre hizo un gesto poco perceptible con la mirada. Gracias. Me imaginaba. La señorita Lidia, con un delantal tan blanco como largo, continuó con la reunión, invitándolas a formar parte de la cooperadora escolar. La de la mano tímida fue la única que no se disculpó. Aquella tarde, como todas, Alicia entró corriendo a la casa. Era una niña feliz, como el título del libro. Eran pocos los días felices que el asma le permitía tener. La madre la recibió secándose las manos sobre el delantal. Se agachó para darle un beso. Le indicó que se lavara las manos antes de merendar. Alicia fue al baño, corriendo. Al sentirse agitada se detuvo. Luego continuó, caminando despacio. Así le había indicado el médico que debía proceder. Desde la radio, el Tarzán de César Llanos invitaba a los niños felices a tomar el toro. Cuando llegó el padre, Alicia mostró el libro que había recibido. Héctor lo miró detenidamente, mordiéndose. Comentó a la esposa: No hay una página que no los nombre. Tranquilo, viejo. Te pueden escuchar. La madre subió el volumen de la radio, continuó diciendo: Acordate de lo que le ocurrió a tu hermano. Héctor maldijo en voz baja. Claro que me acuerdo de mi hermano. Luego señaló con el índice hacia una casa vecina. También del alcahuete que los denunció. El mundo de Alicia terminaba en la vereda, a veces en la plaza del barrio. No vivía en un país de maravillas. Aquel general que gobernaba acumulaba poder y enemigos. El resentimiento y los precios habían ido aumentando año tras año. Héctor entendía las pintadas con la leyenda «Viva el cáncer», no la justificaba. Una voz dulce interrumpió tanta furia. ¿Lees algo? Era Alicia, feliz con el libro nuevo, feliz como los niños que nombraba el libro nuevo. El padre se agachó para apretarla entre los brazos. Temía perderla. Le respondió: Después de comer, ¿querés? Ella prefería los cuentos de Vigil, en especial Los enanitos jardineros. Regalo de una prima cuando estrenó 6 años. La cena fue al compás del Glostora Tango Club. Cuando la radio se silenció, Alicia pidió que se iniciara el familiar rito. ¿Cuál te leo? Cualquiera. El lector fue pasando páginas, descartando aquellas en las que había imágenes de aquel general o la difunta esposa. Esta, pensó, señalando una lectura que se llamaba simplemente Palomas. Aclaró la voz con un carraspeo y comenzó. Desde la azotea de mi casa diviso un campanario. En él habitan numerosas palomas. Vuelan en torno de la torre, otras caminan por la cornisa, a las blancas, a las grises, a las tornasoladas,
Algunas vuelan con cierta indecisión. Son los pichones. Tal vez temen caer. Algunas vuelan con cierta indecisión. Son los pichones. Tal vez temen caer. A veces las palomas se remotan en la altura, pero siempre vuelven al nido. Una de mis diversiones favoritas es contemplar las palomas en el viejo campanario. En la casa de gobierno hay muchas palomas, muchas. Omitió la última oración, que se refería a ciertas costumbres de aquel general en alimentar a esas aves. ¿Me vas a llevar a ver las palomas? Sí, hija. Un día de estos te lo prometo. Alas blancas, alas grises, alas tornasoladas. Soñó la niña esa y otras noches. No era barato ir a Buenos Aires, aunque los trenes fueran del Estado. Cuando el médico le recomendó consultar a un especialista en el hospital de clínicas, pensaron que ese era el momento de cumplir con la promesa. Era junio, hacía frío. Le dijeron que era un riesgo, que valía la pena correr. Antes de aquel mediodía estaban caídos. A Héctor le gustaba ser puntual. La consulta era por la tarde y podían cumplir el sueño de la hija. Todo era nuevo para Alicia. Todo era miedo para los padres. ¿Dónde están esas palomas? En un rato las vamos a ver. Tomaron un subte hacia la plaza donde se fabricaba la historia. Héctor deseaba que aquel general no estuviera alimentando a las aves. Alicia soñaba con ella. Alas blancas, alas grises, alas tornasoladas. Llegaron pasada la hora del mediodía. Alicia quería volar desde la boca del sur. Las manos de sus padres la sujetaron con fuerza. Alas blancas, alas grises, alas tornasoladas. Al fin pensaba la niña. No fueron palomas las que ese jueves volaron sobre la plaza. No fueron papeles los que arrojaron esos aviones. Tampoco estuvo aquel general alimentando esas aves. Los encontraron juntos, aún de la mano. El almanaque marcaba 16 de junio de 1955. Fue un Guernica, sin un Picasso que lo recuerde. Lágrimas blancas, lágrimas grises, lágrimas tornasoladas.